Una de mis discusiones con Vicky, puedo decirlo, siempre ha sido la película, porque ella básicamente, como estuvo en todo el proceso de asesoría en el guión y en diálogos en su momento, pues ya hemos tenido discusiones donde ella casi que escribió la película. ¿Volverías a actuar con Shakira? El día que yo termino de montar toda la película, mezcla final, yo proyecto la película y me llevo a la gente que me apoyó y por supuesto los que iban como coproductores que estaban poniendo cosas. Por supuesto estaba Carlos ahí. Cuando se termina la película, lo que me dijo fue, básicamente, es la peor película que he visto en mi vida. La ciénaga entre el mar y la tierra. Ese es el título completo de la película dirigida por Manolo Cruz y Carlos del Castillo. Ha habido mucho que hablar de la película. Nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de una película que a mi visión merece toda clase de aplausos y comentarios de parte de nosotros, porque es una gran película colombiana y se los dice un personaje que tiene muchas dificultades con la mayoría del cine colombiano. Esta película es estupenda. Vamos a hablar con el director, vamos a conocer cómo se logra una película tan especial en un país como Colombia, en donde todo lo hacemos inmediatista y afán y a la carrera, y tenemos una película de unos tempos interesantísimos, supremamente europeos, con una historia muy intensa, muy audaz, muy valiente. Mejor dicho, vamos a hablar con Manolo Cruz de cómo fue que carajos hicieron esa película, y suscríbanse, denle like, métanse a miembros, dennos la plata, háganse amigos nuestros para seguir teniendo nuestras conversaciones. Vamos con Ser o No Ser, el podcast, Manolo Cruz y La ciénaga entre el mar y la tierra. Ser o No Ser, he ahí el podcast. Oiga, Mauricio, le presento a un amigo. Muchas gracias, don Germán. Manolo Cruz, Mauricio es nada. No, nosotros dos nos hemos visto mucho. Sí, yo me acuerdo que estuve en una novela cuando estaba TV Cine, imagínate. ¿Tú estuviste en una novela? Claro. ¿En cuál? Esta era... Ahí se hizo La Otra en Mí. Fue en Otra en Mí. En La Otra en Fue Mí. en Otra en Mí. La que lanzó a la fama a Geraldine Silva. Ah, sí, señor. Ahí trabajabas tú. Claro, sí, yo ando por acá desde los 6 años. Ya, estas canas ya me hacen ver viejo, ¿verdad? Pero sí es... Ya. Te tocó La Otra en Mí dirigida por Jorge Alitriana. Sí, pues. estaba Jorge Ali. Ah, bueno, sí, ya jorobando con esto desde chiquito. No, y por ahí yo creo que estaba en varias casas que las has puesto tú, las has sacado de tu cabeza. Manolo, te estaba diciendo antecitos de que arrancáramos a grabar una confesión un poco descortés de mi parte, pero va en función de algo muy positivo. Y es que hasta esta mañana vi tu película. Mm. No por nada distinto, o sea, no tiene que ver con tu película. Yo lo reconozco, yo tengo cierta resistencia al cine colombiano, que la adquirí de niño. No la adquirí de grande, la adquirí de niño, pero sin duda tengo en mi memoria excepciones maravillosas a mi concepción del cine colombiano. Y voy a ser absolutamente franco contigo, no lo haría si no quisiera, evitaría el tema o no te invitaría al podcast. Ya, por Y favor. tu película quedó incluida dentro de esas excepciones. ¿Te gustó? De verdad, mucho. Mucho. Ya vamos a hablar de eso y del por qué, Bueno, porque me bueno, parece sí. que ese es el tema. Ay, rico que la hayas visto y hoy, porque estás La fresquito. tengo completamente fresca y eso me gustó mucho, que Ger me la ha mandado hace rato. Pero pues las cosas van y vienen. Y yo he oído comentarios estupendos de personas a las que yo les doy crédito sobre tu película. Ya. Y bueno, esta mañana la vi y ahorita te voy a contar, les voy a contar lo que siento, lo que pienso, pero por fortuna para mí todo es de aplauso y de admiración. También me alegra mucho aquí que al hablar de la película vamos a hablar de un trabajo que ha sido tratado con mucha injusticia, el de Germán en la vida real. Nadie le dice que él es bueno. Por fin tenemos un certificado de que está nominado a los premios Macondo por diseño de sonido. Y yo la vi así tratando de encontrarle un error, no le encontré nada. No, si eso fue un trabajo arduo. Arduo. No, yo No, sí le había Kimberly, dicho Kimberly. que es el mejorcito que hay. Además que yo peleo mucho con eso. Es más, creo que lo hablamos en algún momento cuando íbamos a comenzar a trabajar en la película con Germán, de
que el cine colombiano, una de las falencias que yo le encontraba, no tanto ahora últimamente, pero sí hace años, El era sonido. que el sonido Es era macabro. era grave y Mm. no transmitía lo que era la película. ¿Sabes cuándo hablamos de eso? Cuando nos reunimos la primera vez en ¿En el el Centro Santa Santa Fe? Fe. Sí, Sí, esa vez señor. hablamos de eso. Mm. Además, Manolito me saca así de su computador y un parlante así de chiquito a Sí. mostrarme un video. En el Santa Fe, en el sitio de comida, eso no se oía Bueno, nada. y ya que estamos en eso, y de verdad, porque me hace muy feliz hablar del trabajo de Germán, pero mucho, mucho, mucho en un lugar que no sea el podcast, que es donde él realmente tiene sus grandes pasiones, que es en el cine. Y tú dijiste hace un momento que tú le ponías mucha tiza al sonido. Sí. Cuéntame qué significa ponerle mucha tiza al sonido. Traer a Germán, por ejemplo, es ponerle mucha tiza al sonido. Pues es que mira que siempre es audiovisual, ¿no? Pero como que la parte de audio estaba descolocada, porque debería ser el 50-50. Además que si lo que está ahí puesto en esa pantalla no te transmite verdad de todo lado, o te hace tener mucha atención en la imagen, o te hace mucha atención en el sonido, o en alguna cosa, es porque la película no está entera, no está redondita, no te cuenta el cuento. Y entonces, claro, como para mí el sonido es la piel de la película, si eso no está bien empaquetado, menos una película como la quería yo, que era con esta verdad profunda, sincera, que el espectador sintiera cosas, no se podía contar, y menos un tema tan delicado como el que contamos en la película. Entonces, por eso siempre, desde que nos conocemos hace muchísimos años, porque también nos encontramos en el camino, creo que fue por allá en el Oasis o antes, No, no, no lo haces, no. No, más porque acá. yo no he hecho ¿O novela en fue la Colombia. primera? No, no, fue la primera, no la primera noche, sino, Fue algo que hicimos en Cinecolor, una película que viniste por Cinecolor. pero no fue la primera noche, sino La Milagrosa. Ah, por La La Milagrosa, Milagrosa. por La Milagrosa. Pero eso fue hace años. La Milagrosa es del 2007. Claro, hace casi 20 años. Ve, Manolo, vamos a hablar de la película mucho, 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 pero antes quiero hablar un poquito de esas cosas de ti que uno no se encuentra si te googlea. Y estamos sentados en este momento en la casa de Smart Films. O sea, Ujú. esta casa es la casa de Smart Films. Para el momento en que salgamos al aire, seguramente estaremos recientemente habiendo terminado el festival, la versión 2025, que es la 11ª, en la que entre otras, hasta el momento y este instante, seguramente habremos hablado con Fernando Trueba, por ejemplo, que es el invitado especial. También está invitado Cuba Gooding Jr., también posiblemente Muy ya bien. habrá pasado eso. Pero nuestro público es el público que sueña, es parte del público que sueña hacer cine. Tú eres un hombre joven, seguramente vas a hacer chistes con eso, pero eres un hombre joven, ¿no? Gracias. Eh, y tienes una película emblemática hoy en día para Colombia, tanto por lo que ha logrado la película en festivales, como por la película per se, que es la que me parece importante. Los festivales podrían haber dicho todo lo que quieran y yo pensaría distinto y no me importa. Sí, sí, Pero sí. hay con festivales y yo coincidimos en este caso. Entonces, ahora tú, ¿cómo llegas tú desde ese niño, cuando se soñó hacer una película, ganarse un Sundance y estar aquí hablando de su película? ¿Cómo fue eso? Pues mira que el viaje ha sido larguito porque, como les contaba ahorita, desde cuando los Victorinos, ¿te acuerdas de los Sí, Victorinos? claro. Bueno, eso fue en el 90. Resulta que mi mamá quería que uno de sus hijos fuera actor y nos mete a los cuatro a estudiar actuación, y yo haciendo de un jabón entre una caja azul, me escogen para audicionar para los Victorinos. Y claro, en ese momento creo que todavía debe quedar algo de chispa, pero en ese momento pues era el pelado muy, muy avión, muy ágil, y me termina escogiendo para ser de Victorino Perdomo, y eso empieza a desencadenar que toda mi vida me meta en el medio audiovisual. Por supuesto hice mucho teatro, pero la mayor parte del tiempo era televisión. Era como el niño de la televisión colombiana. En esa época cuando arranqué. Y después toda la vida me quedé acá, y siempre era una necesidad muy profunda poder mostrar lo que realmente creía que era capaz de ser como actor, ¿no? Porque hacía muchas novelas, 40 y pico novelas en toda mi vida, eso es muchísimo. Pero un personaje que de verdad me retara como actor, y eso no salía. Es más, en los últimos años empecé a repetirme con la misma historia, ¿no? Entonces, hablando del mismo ¿Encasillado? cuentico cuando se vino la ola como de tráfico, de drogas y esto, pues era el mismo, pero acá paisa, acá caleño, y acá haciendo el mismo personaje, y me sentí como tan agotado. Y en mi ¿Y cómo era imaginario ese mismo personaje? era el mismo malo que era parte del combo de los malos y que hacía cosas
traficaba por acá, trabajaba con Escobar, trabajaba con el otro, pero el mismo personaje, el mismo malo, como sicario, como malandro, como, ¿sí me entiendes? Y no salía de ahí. Elenco Gustavo Bolívar. Correcto, por ahí estábamos. Y sí, porque ese escribió, creo que la de Todo, Tinteta es muy todo, para y eso. todo eso, y el capo, una, Bueno, dos, y tres, y 16 y todo, sí. yo era Y como que su Pandillas, Guerra y preferida. Paz, y Tres Caínes. El O sea, cu- Eso, todas Ajá, esas sí, sí. ajá. Y entonces cuando entra como toda esa ola y como que me empiezo a sentir agotado y a preguntarme cuándo va a llegar la oportunidad, si llevo 30 años haciendo esta vaina y no ha llegado, ahora con este temita que se metieron de frente todas, digo, ¿cuándo voy a tener una oportunidad de contar una historia diferente? Y en mi cabeza siempre estaba un personaje que tuviera alguna condición de discapacidad, porque toda la vida siguiendo estas grandes actuaciones a nivel mundial, veía que esos personajes exigían mucho a los actores, y los exigían mucho es que Daniel Day-Lewis con Mi Pie Izquierdo, Javier Bardem con Mar Adentro, bueno, estas cosas son actuaciones tremendas, claro, porque tienen que completamente deshacerse de su cuerpo para ser la otra persona. Y yo decía, bueno, eso quería, y cuando empiezo a pensar en no se va a dar la oportunidad por fuera, me va a tocar hacérmela a mí, pues digo, bueno, ahí voy a meter mi personaje y voy a contar una historia diferente que se aleje de ese tema y más bien hable de algo que sí nos representa como colombianos. Y es que yo siento que los colombianos somos unos berracos grandísimos, somos unos berracos que salimos adelante a punta de esfuerzo, de amor, de sacrificio y dije, de eso voy a hablar. Y por eso salió el tema de la película, porque combiné esa necesidad mía como de actor de toda la vida, de querer mostrar lo que podía hacer, pero también alejarme del mismo temita que ya estaba muy contado, tal vez, y que no aportaba nada bueno para nosotros. Afuera nos identifican con un poco de cosas menos con lo que somos, que es que donde nos pone la vida echamos para adelante, pero eso, a punta de amor, de sacrificio. Bueno, ¿y cuánto te quemaste antes de poder llegar a esta película? ¿Cuánto hiciste antes? ¿Cuánto recorriste? Porque hacer en Colombia una película es un trabajo de caminar muy largo, ¿no? Sí, pero mira que es que yo fui como muy irresponsable, debería ser la palabra, porque me la han repetido. Y fui muy irresponsable porque no tenía plata para hacer la película. No tenía, o sea, en la vida real no hubiera podido hacer una película nunca. Y entonces lo que hice fue, pues, decir, yo conozco mucha gente que conoce mi trabajo, con los que podría yo llegar a acercarme y hablar y decirles quiero hacer esto y si tengo algo potente, pues van a querer hacerlo conmigo por la necesidad de artista que yo tengo. De que si fuera así, el caso contrario, que me llegara a mis manos algo muy potente, muy interesante para hacer, yo hasta busco cómo meterme ahí y poner, ¿me entiendes? Y hice eso, pues las personas que conocía, como Germán, como mucha gente que tenía equipos, mucha gente que podía ayudarme tal vez en la post, ¿sí? Les empecé a decir, bueno, es esto lo que quiero hacer, es esta la historia. Y claro, cuando contaba la historia, y es una historia que yo siento que es interesante, un pequeño resumen, un hombre que está en una condición de discapacidad tremenda, pero que a punta del amor que su madre le entrega logran sobrevivir en esta desventura de vida como si fuera una aventura, sin plata, sin nada, demostrando que lo único importante es entregarse por la otra persona que amas, en esas condiciones. Y cuando contaba este carretazo y le montaba el plus de el sueño de este hombre es que como no se ha podido parar de su mano, de su cama, no puede conocer el mar que queda a 200 metros de su casa porque hay una carretera que lo divide y no lo puede ver desde donde está. Pero su sueño es ir allá y no puede pararse. Y eso creo que entraba como una cosa muy interesante al que lo escuchaba y se empezaron a sumar y se empezaron a sumar. Es que me fui y me acerqué a Jorge Cao, uno de los grandes actores que tenemos en el país, pues no es colombiano, pues cubano, más colombiano que otros, mejor Mm. dicho. Y Jorgito se enamora del cuento, quiere, le digo, estoy pensando en Vicky, me dice, es que eso lo tiene que hacer Vicky, no lo puede hacer nadie más. Y yo, uy, Vicky, nos habíamos cruzado en una novela ahí, Escobar, y dije, voy a ver, me levanté el teléfono, la llamé, le mandé el guión, terminó enamorándose de la historia, claro, dijo, esto hay que ajustarla, pero le metemos el colmillo, pero hay que contarla. Y yo tenía un cortometraje al principio.
Dijo, ¿para qué lo vas a quemar en un cortometraje? Avánzalo a un guión de largo. Y yo, no tengo para hacer un corto, no tengo para hacer un film minuto. Ahora me va a lanzar por un largometraje, pero me quedó esa espinita porque varios me lo empezaron a repetir. Y dije en un momento, bueno, voy a meterle la ficha y le metí un año al guión, y como casi un año, y cuando volví, ¿Cómo empezaron a es ese, montarse. cómo es ese año en el guión? ¿Cómo se era? ¿Escribías, borrabas o Sí. escribías y parabas? ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo? No, básicamente del guión tengo 15 versiones. Entonces tú sabes que, no, yo, y sin saber, ¿no? Porque yo estudié algo de escritura y algo de dirección, pues como para tener la noción, pero nunca me he sentido ni escritor ni nada. Y fue una aventura encontrar como cómo contar esta historia que estaba muy clara en mi cabeza, pero vaya, póngala en el papel cuando no sabes escribir. Entonces empieza a estudiar cuál es el formato, cómo se arma esto, cómo se escribe, sacarlo, por supuesto, del tratamiento y empezar a armar las escenas y empezar a darle cada voz a estos personajes que en mi cabeza estaba la historia por completo, pero ya ponerla en la hoja y que quede interesante es muy complicado, ¿no? Eso estuve por allá metido, me iba por ahí para la 127 con tercera, un lote de un amigo que me iba a entregar pagándome una plata que nunca me entregó. Cuento es que me iba y me metía en ese lote allá y ahí armaba una mesita y me ponía a pensar todos los días y cacharré y escriba. Y después pasé a la siguiente porque esta ya no me gustaba, y cuando llegó un momento que ya sentía que estaba avanzado, contraté la asistencia de un doctor script que me pegó una guiada como para pulirlo más y con ese me quedé. Bueno, trabajaste esto con Carlos del Castillo. Sí, Carlos Castillo estuvo durante ¿Cómo el... fue el trabajo ahí a cuatro manos? No, pues Carlos, digamos que fue muy interesante porque Carlos solamente iba a estar en la etapa del rodaje. Él no iba a estar en la etapa de la preproducción ni en la etapa de la postproducción. Y básicamente eso fue lo que acordamos y lo que firmó en el contrato, ¿no? Que iba a estar durante los 23 días del rodaje básicamente mirando el monitor y viendo que lo que habíamos hablado tenía que quedar en el monitor, ¿sí me entiendes? Esto, por supuesto, ya en la preproducción él sabía que no iba a estar y creo que es una de las cosas que más le dolió fue esa, ¿no? Que no estuvo en el proceso pues, creativo del principio ni en el proceso de postproducción, que es donde se armó la película. Pero en el rodaje funcionó bien porque yo básicamente me pude entregar a lo que era el personaje. Eh, sí, estaba hablado que con la tensión muscular era como vamos para adelante y pongan a rodar y cuando relajaba cortábamos y solo por las noches miraba el material. Pero creo que funcionó bien porque esa paradita la hice en un cortometraje antes. Hice un cortometraje que se llama Por ti, que yo me paraba de protagonizar, iba y miraba el monitor y volvía a actuar y esto era bueno, muy difícil, porque lo difícil es que cuando volvía me había fijado era en mi actuación Mm, y no en el cuadro en general. Y mm. eso sabía que podía perjudicar mucho, más con la historia que estábamos contando, ¿no? Y también, claro, en ese momento cuando estamos rodando, pues yo tengo 6 kilos. 40, como 48 kilos de peso. Entonces había bajado de 72 a 49 kilos era. Y claro, esto estaba No, no, totalmente... no solamente eso, sino que a todo el crew, pero en especial a Manolo, nos dio un malestar estomacal y entonces todas las noches estaba en la clínica. Claro. ¿Usted estuvo con ellos en Ciénaga todo el tiempo? Yo estuve la primera semana, después Kimberly Mejía, que pues mi mano derecha estuvo durante el resto del rodaje. Pero yo también, yo me enfermé, yo casi me Claro. muero. Y esto es captado, digo, por lo que están al aire libre y medio sin ropa y eso, todo con boom, o ahí. No, No, hay había inalámbrico, solapa. ¿Sí? inalámbrico sí, boom, sí. Y luego en postproducción usted ya sabía que le iba a llegar. Sí, sí, es que el puesto se llama supervisor de sonido, y entonces eh, pues fui específico con Kimberly qué quería y, y ella es excelente, excelente sonista, lo hace muy bien. Y Jerry, en medio de tanta brisa y todo eso complicado. No, lo que pasa es que Manuel me puede ayudar más, pero esto se llama Tasajera. Para que se imagine, Tasajera es ese lugar entre Santa Marta y Barranquilla, donde cada vez que se va un bus, un Sí, lo que camión, usted contó el otro día con, sí. es un sitio pesado. Ujú. Y ahí está la ciénaga, donde la gente vive en la ciénaga,
y la producción hizo una casa de palafito en, no sé, eran 20 Mm, metros del mar, como, Eran como, como, como 60 como metros. 60 metros del mar. Que entiendo yo, eso fue una cosa que me contaron después, que esa casa se le entregó a un señor que ayudó bastante a la Sí. producción, se quedó en esa casa viviendo Billy Blow. y todas las cosas que pasan dentro de la casa están cerrados, o sea, es una casita cerrada, tiene techo, tiene paredes, entonces ok, no, no, no había tanto problema de viento. ok. Igual, pues, íbamos preparados con Kimberly para evitar las más cosas. Realmente la película tiene muy poquito doblaje. Logramos rescatar muchas cosas por, si Man- no decir todo, muy poquito, doblamos muy Sí, poquito. sí, sí. Hablamos unas cosas Doblamos a de, Vicky y una cosa sí, unos hermosa. parlamentos, como 2 o 3 parlamentos de cada, de Vicky, de Giselle y Y de de Alberto. Giselle, sí. Manolo, eh, voy a hacer preguntas de esas que a mí me hacen, pero ahora ya veo por qué las hacen, es necesario. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo se te ocurre y cómo la progresas? Allá. Ahorita contaba Germón de lo de Tasajera, ¿no? Entonces, de Barranquilla a Santa Marta armaron como una especie de dique que está matando la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y es esta carreterita que tiene un sentido hacia Santa Marta y otro hacia Barranquilla. Y es un dique porque le dejaron ahí solo una conexión con el mar. Y la Ciénaga es un agua salubre, ¿no? Que si no se muere el mangle. Es el árbol nativo. Y como hicieron esta carretera y dejaron solo esa pasada, pues esa pasada se le llena de sedimento y se bloqueó. Y se bloqueó es que no hay tuberías que conecten el mar con la ciénaga y por eso se está muriendo. Entonces, eso fue sí, como en 2012. Yo estaba importando carros de alta gama, actuaba, pero como no está todo el tiempo uno actuando, entonces invertía la plata Había que, trayendo carros de alta gama. había que conseguir plata para vivir. Claro, tocaba sobrevivir. ¿Cuánto es que yo vengo en un carro de esos de Santa Marta, lo acabo de sacar del puerto y voy a Barranquilla y luego sigo para Bogotá? Pero ahí no iba ni manejando. Es más, tenía para pagar hasta un conductor ahí que iba manejando y yo iba ahí en esa ventana mirando el mar, que quedaba ahí a mano derecha y yo, uy, qué chimba, a mí como me ha gustado el mar toda la vida. Cuando volteo, que paramos ahí en el peaje de Tasajera, que hay un peaje exactamente ahí, y volteo y estas personas vivían en esas casas hechas de estas tablitas y tejas de zinc encima de esos troncos dentro del agua y son los mismos que venden el pescado y todo y yo me quedé observando eso y la primera sensación fue, uy, pobrecita esta gente, ¿cómo viven acá? ¿Cómo pueden sobrevivir acá en estas condiciones? Además que es un grado de pobreza extremo, ¿no? Y de abandono también. Pero me quedo mirando cuando veo un poco de niños, como 3 4 corriendo por una casa de esas que tiene al frente como un tablado, como un muellecito, y ¡tin! Botes en el aire y caían en ese agua y salían toteados de la risa. Y yo, uy, en ese agua donde cae todo lo de todos y pescan ahí mismo. Y yo me daba como de todo cuando veo la mamá no, el papá con una sábana amarilla teniendo un bebé mientras jugaba dominó por allá en las casas, toteados de la risa. Y las mamás bailando bachata. Y yo, esta gente que está feliz, o sea, yo estaba estresado en ese carro de como de 200 millones porque lo tenía que nacionalizar y eso es un cuento de muchos papeles y mucha vaina. Y yo estaba estresado y ellos ahí que no tienen ni casa, ni lote, ni nada que cuidar, estaban toteados de la risa. Y eso me pegó durísimo porque que se me había olvidado a mí en la vida de vivir la vida. Si yo no podía estar feliz cuando tenía todo y andaba por todo lado, y ellos que no tenían nada sí lo podían ser. Y eso, las 14 horas a Bogotá fue pensando, qué vaina, qué embarrada será el hecho de haber estado tan de chiquito en esta industria. ¿Qué pasó que se me confundió la vida con tener cosas y conseguir plata a poder estar con mi familia y con la gente que quiero sonriendo un ratico de mi vida? Además, toda mi familia vive en Chile, entonces la desconexión emocional era más larga todavía. Y eso fue lo que despertó la historia de cómo podría una familia sobrevivir ahí, en esas condiciones a punta de amor y sacrificio. Y eso, métale el personaje que Que quería traías desde las interpretar novelas. y haga la unión de eso y ahí salió la película. Está buena la conversación, ¿no? Aprovecho este momento para recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Para ustedes es un clic o un textico cortico, pero para nosotros es como la vida misma. Si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros y los miembros van a poder ver
las transmisiones del momento donde hacemos estos podcasts, los días que los grabamos reales, y también van a poder ver los videos de Mauricio donde él habla de una vuelta en su cerebro, que ahorita está hablando de cómo hablar con los adolescentes. Los dejo seguir con el podcast. Bueno, ok, esas son las dos masas dramáticas que unes en tu cabeza. Pero a mí me apasiona que me cuentes qué pasó. Llegaste, compraste un Word o un programa de guiones, abriste página en blanco y qué. Cuéntame ese pedacito. No, yo tenía, cuando estuve estudiando la escritura de guión y dirección, ahí ya tenía la noción y habíamos hecho como unos cortometrajes, como de práctica, como de escuela, y ahí fue que pude escribir como el guión de cortometraje, 10 páginas, creo que eran 12 páginas. Es más, se llamaba La Ciénaga, no La Ciénaga entre mar y la tierra en ese momento. Después que me enteré que Lucrecia Martel tiene La Ciénaga en Argentina, Sí. entonces le Ujú. cambié el nombre. Se lo alargué. Em, el cuento es que cuando paso de esas 12 páginas al guión de largometraje, tocaba hacer que esa historia ahora sí se contara, porque yo creo que cuando escribí el de las 12 páginas, fue precisamente para que quedara de 10 minutos. Por eso lo escribí, para poder hacerlo algún día, porque Ujú. yo, pues, de tanto estar acá metido, sé que cómo es de difícil hacer esta vaina. O sea, sé cuánto cuesta el alquiler de una cámara, el equipo, y claro, producciones de televisión que son 50, 70 personas ahí, pues, ¿cuánto costará esta vaina? Es imposible. Mm, pero cuando ya decido pasar del cortometraje al largometraje, empiezo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que pasa en estos lugares? Me voy para allá un tiempo, voy allá, conozco las personas, me entro a las casas de las personas, hablo con ellos, veo cómo funcionan esas casas. Es más, esta tengo que contarla, y es que estoy visitando a una de estas familias cuando les pido el baño y claro, me dicen dónde queda la puerta del baño y entro al baño y en el baño no había baño. El Era, océano. Era un hueco. no, era un cuarto, las cuatro paredes. Ok. Y yo, bueno, me salí otra vez. Y disculpa, ¿dónde es que es el baño? Ah, sí, es ahí. Yo, bueno, gracias. Y entro otra vez al cuarto y pues no había baño. Y claro, uno de tan citadino, yo no sabía que era corriendo la tabla y ahí estaba el Ok. baño. Y bueno, así empiezo a observar cada vez más cómo son ellos, pero también empiezo a hacer el trabajo ya en la parte de la enfermedad que quería plantear en la película. Y, y el conocer a estas personas allá, en ese abandono, en esa pobreza y en esa suerte de vida que les toca sobrevivir allá como sea, y por eso son tan corajudos y tan berracos y por eso hacen tantas cagadas también. Eh, Eso combinado con lo que pasa con las familias que tienen algún familiar en una situación especial, en una condición de discapacidad, y que le entregan todo su amor para que ellos puedan vivir esa vida que les tocó, pero que no les quede tan dura, eso es durísimo. Cuando empiezo a ver todas estas dos, empiezan a salir escenas por todo lado. Es más, creo que sobraron al final como unas 20 y pico escenas. Ah, sí, pero que mete la cuchara ahí, Manolo había, ya cuando se fue a hacer la parte de postproducción, pues yo no volví a saber de Manolo, no sé, 6 meses, algo así, no sé, 3 meses y me llama un día y me dice, ya tengo el primer corte de la película para que la vayas trabajando. Sí, Manolo, ¿y en cuánto te quedó? 3 horas y media. No, hermano, vaya y edítela y cuando esté de 1 hora y media me llama porque 3 horas no vamos a hacer. Que yo, Esa fue la conversación. claro, 3 horas 20 estaba, 3 horas 20 y pico. Y dije, hermano, no, yo, pero no necesitamos ir avanzando. Y me dijo, no, 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 hasta que no esté el corte final no podemos metérnosle al otro porque ya tiene que estar el corte de video para montarle el sonido. Y yo, y si hacemos por aquí, no, 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 porque vas a empezar a quitarle. Y sí, claro, bájese esas 3 horas 20 y bótela en 1 hora 38 minutos. Póngale pausa a eso que acaba de llegar la fiesta. Orega nos mandó el domicilio, ¿no? Llegó el domicilio. Este es el mismo de siempre, Eve. Es el cóctel. Mira, ¿tú tienes algo contra el alcohol? No, no, no. Ay, qué vaina. No, Yo habría querido que tuviera algo contra el alcohol. Sí, le Es que, tengo un mira, cariño. Oréganos, que es un amigo que tiene un restaurante estupendo aquí arriba. Él es nuestro aliado. A él le gusta que existamos. Y para que conversemos nos manda este cóctel, que es invención de Oréganos. El que quiera tomar de esto, o se hace invitar a este podcast o va a Oréganos, o no hay va a otra, al no hay almuerzo. de otra. Y entonces este podcast, este se llama Raíz y Sol. ¿O Sol y Raíz?
Lo que diga Evelyn. Lo que decía, ella entiende. Hay Y raíz es y hecho hay con sol. vodka de tamarindo, No. arándanos, jengibre, limón y otra cantidad de cosas deliciosas. Vas a ver cómo te pones a hablar de bueno. Raíz y fuego se llama. Raíz y fuego. Raíz y fuego, de arándanos. A Bien. ver. Salud. Ah, está rico. ¿Te gusta? Me gusta. Tiene un saborcito por allá. O sea que no lo lleva, pero mamamoncillo. Rico, ¿no? ¿Cierto? Sí, tiene una cosa muy sabrosa. Gracias, Sergio. Gracias a los regalos. Sí, Y muchísimas te voy a dar gracias. otro regalo. Cuando tú no habías nacido, esta señora que está ahí, que Sí. tiene 86 años y se ve tal como nos estás viendo, ahí no hay Photoshop, No, ni hay manejo de luz. Ahí sí se veía. Esta señora, cuando tú no habías nacido, tus papás eran adolescentes, ella tenía un programa en la televisión que se llamaba El Enemigo Oculto. Era muy famosa porque fue la primera vez que en Colombia se habló de la droga como un problema de salud pública y no como un delito. Ella le dedicó gran parte de su vida a la rehabilitación de personas adictas a la droga y hoy en día es una gran pintora que expone en el mundo entero por Colombia. Esta es una muestra de su pintura. no, qué lindo. Y ella nos quiere mucho mucho de verdad, porque esto es totalmente afecto. Ella me regala un libro de estos, firmado por ella, delante mío, para ti. Oh, muchísimas gracias. María Isabel, muchísimas gracias. Este sí, Ah, ya está ella sonriendo. este sí me hace difícil este arte. Porque, digamos que cuando está la imagen en tu cabeza, pasarla al audiovisual no es tan complicado. Vaya, pues, Es cuestión de tener platica. Claro, porque no solamente tener la cabeza, sino tener la habilidad en la mano para poder mover la mano como... plasmar eso así, de esa forma que se ve así, porque yo voy y ruedo esa montaña, ¿me entendés? Hey, muchísimas gracias. Este sí me encanta. Gracias, María Isabel. Gracias, Sergio. Seguimos. Bueno, voy a hacer un ejercicio raro. Te voy a hablar de la película. Por favor, sí, me interesa mucho. Más Y cuando viniendo de ti. Te digo raro es porque a mí sí me parece muy delicado, sobre todo de una manera pública como es esta, Ujú. entrar a hablar del producto de un colega. Me moriría de ganas de hablar de productos de muchos colegas, pero me quedo sin amigos en 3 Claro. minutos, entonces Sí. mejor no lo hago. Pero, Mejor no. pero cuando se trata de admirar, me gusta mucho la oportunidad. Entonces, por esa razón, Por aquí me favor. lanzo yo como al fondo del agua. Mira, la empecé a mirar con la misma prevención y dispositivo con el que veo el cine colombiano desde que tengo 13 años. Sí, a ver con qué me van a sorprender esta vez. Paracos, narcos. ¿Dónde ¿sí me sale el entiendes? traqueto? ¿Dónde sale el traqueto? El que diga gonorrea. ¿Sí me entiendes? Toda esta Gonorrea, hombre, estética gonorrea. traqueta que se inventaron y que también han Gonorrea, llevado a hombre. la escena a otros, ¿no? Sí, 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 sí. Entre otras Gustavo Bolívar, lo señalo. Yo me senté ahí a encontrarme con unas prevenciones y resulta que mis prevenciones se empezaron a aburrir porque no encontraban, Es la excusa reflejo. para el diálogo, sí. no lo encontraban. Y me empiezo a encontrar una película que lo primero que me engancha es una audacia que tienen ustedes ahí desde mi observación. La primera audacia que les veo, hay más, hay muchas y muchas más de fondo, pero la primera de forma que yo les veo es la música. Una de estas cosas no es como las otras, es Sí. diferente de todas las Claro, demás. totalmente salida Claro, yo de lo digo, cotidiano de acá. claro. Y entonces, es que esto, Manolo, esto era una combinación muy audaz. Pues tu película, o vuestra película, porque yo sé que no solamente tuya, pero a los que le caiga eso, pero en tu cabeza, es muy valiente y muy audaz en muchas cosas. ¿Y por qué son valientes y audaces desde mi observación? Porque son líneas tan delgadas que podrían haber fácilmente salido Salir mal. muy, muy mal. Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia. Porque te vas por un riesgo que seguramente si me hubieras preguntado a mí, no lo haces. De verdad, yo digo, no, mano, es que eso que se está proveyendo ahí, la posibilidad de que salga mal es toda. Y no solamente en tu película no salió mal, sino que salió ostensiblemente bien. Voy, por ejemplo, a música. Cuando aparece la estética de la imagen de la película, que es una estética caribeña, completamente tropical, casi selvática, y me entra esta música regringa, Nada amazónico. regringa,
regringa, que es la misma música que le ponen a todas las películas épicas del sur de los Estados Unidos. Sí. De Lincoln, de todo esto. La sorpresa me agradó. Lo primero fue que, uy, qué bueno que no me entró lo que se esperaría que entre ahí, que no es que esté mal, solo que de tanto ponerlo ya no genera ningún sabor. Eso. Entonces, cuando yo digo, pero un momentico, y es como cuando te entra algo a la boca, ¿cómo pasó con esto? ¿Y esto qué es? Es nuevo, pero no está mal. Y combina. Entonces, los arándanos le combinan con el jengibre y le combinan con el vodka de tamarindo y le salió una mezcla muy de él, pero que yo no me esperaba. Lo mismo me pasó con la música. El primer impacto fue, wow, qué bien la música. Qué audacia tan atinada. Porque fíjate que sí, le da a la composición imagen música, siendo la imagen que es tan, digo, tan nuestra, tan acostumbrados estamos a ella. Claro, con una estupenda fotografía, debo decir. Sí, sí, sí. En una combinación muy agradable. Y entonces uno se siente bien de que la música de la tierra que uno está viendo, que es la tierra que uno ha visto, no esté asociada solo a cosas muy primarias. Es una música elaborada, es una música de, como decía mi analista, que descansa en paz, Benjamín Osorio, música de pensamiento superior. ¿Me explico? O sea, el cerebro lee de acuerdo a ciertas complejidades los estímulos. Cuando tú le das al cerebro estímulos básicos, la base de tu cerebro, que es la base, se llama el complejo R, es el que reacciona con eso. Entonces, lo muy básico funciona por ahí. Pero tú te llevas un Stravinsky y un Stravinsky funciona desde la corteza cerebral para adentro. Tú no puedes entender un Stravinsky por el punch, punch, punch. No lo puedes entender. Entonces, cuando el estímulo que viene de afuera es un estímulo complejo, como por ejemplo la lectura, una sinfonía, se estimula cerebro superior. Eso es una teoría neurológica probada de un neurólogo que se llama Paul MacLean. Entonces, cuando uno ve una imagen tan selvática combinada con una música que es bastante compleja, la primera cosa es, y cuando empiezo a ver que funciona muy bien, y me relajo, digo, ok, vamos con la música también. No entra en contravía, no te bloquea. Exactamente. Bueno, eso no lo sabe Mauricio. Es que no recuerdo el nombre del compositor. David Murillo. David Murillo. Colombiano. Pero la orquesta, la que usted escucha ahí, es la orquesta de la EAFIT, La Sinfónica de Afid. de EAFIT de Medellín. Qué Grabado. bueno saber todo eso, ¿saben? Qué bueno que saber todo eso, que todo eso está aquí. Todo lo hicimos de acá. Además, esto es desde el punto de vista de mi trabajo. Siempre que hago una película, o el 90% de las veces que hago una película, mi trabajo principal es ofrecer diseño de sonido y mezcla, y es lo que yo hago, y a mí me entregan después la música. Normalmente me la entregan mezclada en versión estéreo. Versión estéreo es lo que usted escucha normalmente en un CD o en un acetato, lo que sea, o en Spotify. Y yo lo único que hago es coger esa música y pues hacer que funcione todo, diálogos, efectos y música, y que quede junto. Pero aquí Manolo me dio una opción que yo nunca había hecho. Y es que Manolo me llegó con los stems, que son, bueno, aquí está. Entonces tenía solo arpa, solo clarinete, solo. Y pudimos mezclar la música en 5.1 también, cosa que eso hace que cuando usted lo escucha en sala se oye mucho más llenador. Ah, Más bien, rico. ok, gracias. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Todos estos datos están muy bien, porque además de eso se suman a una película que es muy grato ver. Segunda audacia, o segunda de varias, no las tengo todas. La historia. Más bien esa es la primera audacia, la historia. Era muy fácil que te saliera mal. Y era muy fácil que te saliera mal, adicionalmente por una razón, por la interpretación del personaje protagónico que tú haces. Sí, acá puede ser. Háblame de eso. Uy, no. Es que creo que uno de mis grandes miedos era esa, que la historia era tan fácil de cruzarnos en esa línea de la verdad a pasar al otro lado a la burla y hacer sentir mal quién sabe cuánta cantidad de gente por cómo estás interpretando sus vidas de una manera irresponsable, ¿me entiendes? Entonces era uno de mis grandes temores que durante los primeros 7, 10 minutos de la película se me volaran 60% de la audiencia por la situación que estábamos contando tan fuerte de ver, porque es como cuando ve uno de esos documentales que no puedes soportar verlos mucho de frente porque te da cierta sensación rara. Y
lo del personaje, porque si ese personaje no quedaba con la verdad que estaba en mi cabeza, pues básicamente hubiera entrado por el lado cómico, hubiera entrado por un lado que no era el de la verdad, y si no agarraba la verdad, pues la gente no se le iba a poder consumir la historia. Eso sentía yo. Muy riguroso hacerlo. ¿Cómo lo preparaste? Se nota que hay investigación técnica, científica, lo sé, por un detalle de tantos que debe haber, y es que además hay un gran rigor en eso en el script. Nunca se te olvida tapar el tuito para poder hablar. Yo no sé nada de la enfermedad que me estás diciendo ahí, pero eso ya me dio la señal de que estaban hablándome de algo que habían estudiado. ¿Sí me entiendes? No sé nada, no sé cómo se llama, no he averiguado, pero sin duda entiendo que ese es un gesto que está estudiado porque sabían de qué enfermedad estaban hablando. Ese es un detalle mínimo que me indica a mí que investigaste mucho cómo le pasa la vida a una persona con esa enfermedad, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente, porque básicamente este era mi última jugada. Es más, no le había contado, pero ven, antes de hacer la película, esos carros que importaba me pegaron una robada que quedé en ceros, por allá escondido entre una pieza, porque el que me robó era un traquetico de estos que hay en nuestro país, que no son mucho, pero hacen mucho ruido. Y me tocó esconderme, vender todo. Entonces estaba tan en la mala que dije, no puedo caer más abajo de donde estoy. Y este es el lance que voy a hacer de mi vida. Si estoy, voy a apostarlas todas acá, todo. Por eso también no quería que saliera mal. Entonces, para el personaje, básicamente, tuve que averiguar mucho cómo era esta distrofia muscular generalizada, la distonía. ¿Así se llama así? Así se llama, una distonía general que bloquea todos los músculos. Básicamente es como si el cerebro diera una orden errónea a los músculos. Solamente cuando él despierta se tensiona. Cuando él duerme, el cuerpo es relajado. Pero cuando despierta, el cerebro dice, tuérzase, en vez de estar tranquilo. Y esto es como un calambre en todo el cuerpo, así de doloroso. Como cuando le dan un calambre, bueno, ahora todos los músculos del cuerpo. Y, y claro, esa tensión muscular también fue la que me llevó a que dormía en la clínica muchas veces porque era tan fuerte con la bajada de peso de los 49 kilos y esta tensión que me tocaba sostener casi durante todo el día, porque mientras estábamos rodando, eh, hacían que los músculos colapsaran. Entonces, cuando yo llegaba a la clínica, lo que me hacían era inyectarme relajante muscular toda la noche y al otro día soltarme para ir a rodar a las 6 de la mañana a la locación. No me jodas todo. Eso fue, no fue todo el tiempo, pero sí fueron como 3, 4 días. Fuerte, fuerte. Pregunta, tú construiste un esquema de qué músculos ibas a tener rígidos. O sea, tú te armas un plano para que haya continuidad. Tú te tenías que acordar qué es lo que está rígido. ¿Alguien más te ayudaba con eso? Como decirle, oiga, la mano está suelta o la pierna está suelta o eras tú solo con la memoria de todo eso. Que fue difícil en el rodaje porque como en el rodaje éramos tan poquitos, esto eran 20, 23 personas Claro, es que en este toda la palafitero es producción. chiquito, no cabía mucha gente. Ah, claro, no, la casa que se mandó a hacer era, interiormente era como este salón. Sí, era como este salón, Sí, sí. todo el tablado. Un salón, esto que tendrá 3x3, no tendrá más. Esto tendrá unos 4 metros por Sí, 5, sí, por ahí. pero eso era toda la casa, pues. Y abajo se manda a hacer también, y ya retomo tu pregunta, pero se manda a hacer, es precisamente porque esas casas las hacen con 6 pilotes, 6 palos. Y entonces se montan 3 personas y la casa se mueve así. Y claro, nosotros éramos 20, 20 y pico, pues tocaba. Esto Más tenían equipos, 60 ¿no? pilotes, Más 50 y equipos, más pico. luces, más. Entonces por eso se manda a hacer. Y claro, cuando mandamos a hacer la casa, básicamente era lo que teníamos. Ahí teníamos que rodar casi toda la película. El 95% de la película estaba rodada dentro de esa casa. Pero entonces vuelvo a lo que me estabas preguntando. Sí, por supuesto, cuando yo empiezo a averiguar cómo es la tensión muscular de estas personas y voy a visitar durante 6 meses pacientes con enfermedades similares, pues, o con condiciones similares, me encuentro toda la torsión del rostro, cómo son los brazos cuando tienen estas tensiones musculares tan fuertes, porque la distrofia que yo monté fue la generalizada, pero hay muchas que son solamente las piernas, o los brazos, o el rostro, o medio cuerpo, ¿me entiendes? Y cada vez que yo veía eso decía, bueno, esto tiene que estar así, entonces el rostro tiene que ir siempre desviado hacia allá, los brazos, cuál se estira, cuál no para que tape,
las piernas cómo tienen que estar, los dedos de los pies eran claves para mí porque yo tenía que actuar hasta con los dedos de los pies. Este es un hombre con pantaloneta encima de una cama, así que se le va a ver todo el tiempo Sin la parte camisa física, siquiera. sin camisa, solamente cuando se van. No puedo adelantar mucho porque muchos no han visto la película, entonces, pero sí, básicamente ese plano no podía fallar, por eso también era tan importante estar durante los días del rodaje concentrado a fondo. Eso era clave para mí. No podía fallar por lo mismo que hablábamos ahorita. El tema y la interpretación de ese personaje tenía que quedar bien, o si no, esa vaina no servía. No se iba a poder contar la historia. Si hubiera duda de que eso se ve verdadero, la película no se consume. Absolutamente. Manolo, nunca hemos hablado de esto, pero no sé si es una moda o es un estilo de cine donde casi siempre están buscando actores naturales para hacer los personajes. Uy, En sí. esta película no hay ninguno, todos son pues Scao, Vicky, no recuerdo el nombre, Viviana Viviana Serna, Serna, Javier Sáenz, todos son Rafa actores Rubio. muy reconocidos. Sí. ¿Dónde se toma esa decisión? ¿O definitivamente tú querías estar solo con actores? No. Desde cuando yo empecé a escribir la película, yo sabía que es una película hecha básicamente por un actor, ¿no? Entonces, lo que más iba a cuidar yo ahí era la verdad que las actuaciones proporcionan. Y esta discusión, o esta charla, pues sí la he tenido. Es más, el otro día en el van tuve la oportunidad de decírselo a los jefes de casting. Estaban en una charla y yo estaba ahí y levanté la mano sobre este tema porque básicamente estaban diciendo como que siempre buscan lo más parecido al personaje. Y entonces levanto yo la mano y me presento, soy Manolo Cruz, tengo una película que se llama La Ciénaga entre mar y tierra. Y muchos de ellos habían visto la película, aplaudieron por la película. Y yo les dije, según lo que estás diciendo, Juliana, creo que fue la que se lo dije. em, Según lo que estás diciendo, entonces yo tenía que haberme ido para una clínica a sacar el personaje protagonista de la película La Ciénaga. Porque si lo buscamos como tiene que estar en la pantalla, no, señora. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que los actores hemos trabajado toda nuestra vida especializándonos para que cuando llegue un personaje puedas llegar a esa interpretación. Por eso es que los actores te pueden dar más matices. Por eso es que si con un actor natural simplemente quieres que sea una escena introspectiva, que el tipo está pensando y lo pones al frente de la cámara, lo único que se ve es un tipo quieto sin hablar, pero no hay vida dentro. Y esa es la gran discusión que yo tengo con los que estamos haciendo cine en este momento. De 73 películas que hacemos al año, como 65 son con actores naturales. Entonces ya no sé yo si es que esto es o que no hay el conocimiento para dirigir a un actor, que puede ser, y puede ser una justificación si lo dijeran, o sencillamente que como ha funcionado en escasas oportunidades en nuestro cine, hablo de La Vendedora de Rosas, funcionó muy bien. Y como ha funcionado, entonces todos tomaron esa forma de hacerlo y se le lanzaron por ahí. Pero es algo en lo que yo estoy en total desacuerdo. Porque un actor debería ser capaz de interpretar los personajes, para eso es un actor. Y estas personas que consiguen para actuar en este tipo de películas, eh, los intentan volver actores en 6 meses, porque ensayan con ellos 6 meses, pero cuando esa persona que no es actor intenta actuar, pues no va a lograr hacer lo que un actor puede hacer, a menos de que intentes hacer es un falso documental, que los pones a hacer su vida diaria y los vas grabando, y con eso armas. Esa sería otra estrategia. Pero cuando los pones a actuar, va a ser muy complicado que puedan actuar de la mejor manera. Ven, esta es tu primera película como tal, ¿no es cierto? Sí. Mía, sí. Es que está bueno hablar de eso que estás diciendo. ¿Cómo llegas a poder tener en el reparto a Vicky Hernández y a Jorge Cao, que sin duda son personas que tienen mucho criterio para escoger su personaje? Y si no fuera porque el personaje les atrajo, con seguridad no te van a decir que sí. ¿Cómo llegaste a que ellos quisieran hacer el personaje? Pues lo primero que hice fue, yo sabía que quería los mejores actores del país. Yo lo sabía. Y también sabía quiénes eran. Y que me daban el personaje, ¿no? No solamente que fuera muy bueno, sino que el personaje casi que pudieran llegarle. Y Jorge Cao fue mi maestro de actuación. Y sé la clase de actor que es este señor. Entonces sabía que ese personaje tan
pequeño en escenas, pero tan importante en la historia, podía lograrlo de una manera magistral. Además que podía tomarlo del gran ejecutivo malo que siempre, o que muchas veces ha interpretado, y volcarlo a un hombre acorazado por la misma vida de mangle que le ha tocado vivir, pero que hay un hombre ahí, hay una vida ahí sensible y amorosa por todo lo que han vivido. Igual con Vicky. Claro, yo sé la clase de actriz que es Vicky, la he seguido durante toda su vida. Y el personaje, yo sabía que tenía que ser ella, yo quería que fuera ella. Difícil llegarle, es verdad. Pero cuando tuve la oportunidad de hablarle y cuando tuve la oportunidad de convencerla con la historia que venía, se quiso montar. Y puede ser por lo que dices. Son actores que tienen un criterio muy fuerte para escoger lo que quieren hacer. O sea que algo vieron ahí. Y una de mis discusiones con Vicky, puedo decirlo, siempre ha sido la película, porque ella básicamente, como estuvo en todo el proceso de asesoría en el guión y en diálogos en su momento, pues ella, hemos tenido discusiones donde ella casi que escribió la película y yo me toca pararme y decirle, no, 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 un momento, hicimos este trabajo que hacemos los actores y sí, hay cosas importantes y por eso tienes tu crédito en asesoría en guión y diálogos, pero hasta ahí, ¿me entiendes? Pero cuando ella dice que sí, yo tengo que recordárselo cuando vienen nuestras discusiones y decirle, pero entonces, ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Había una historia que querías contar? Sí, había una historia interesantísima, me tocaba meterle conmigo. Bueno, ahí se lo metimos. Entonces, pero cuando ella dice que sí, Jorge Cabo dice que sí, Germán, bueno, todas las personas que se fueron sumando, eso era como un aval de que lo que estaba en la historia base era algo que teníamos que contar. Sí, yo no dudo, sin haber estado ahí, que esta no es una historia que se haya podido arreglar con diálogos. ¿Me explico? O sea, la estructura es tan evidente, tan visible, tan evidente. Quizás esta conversación es un poquito excluyente la que estamos teniendo porque se necesita conocer un poco de técnica de dramaturgia y de escritura audiovisual. Pero esta es una película que si la estructura está mal, le puedes meter diálogos escritos directamente por Shakespeare y te sale mal. O sea, la estructura sin duda es la estructura que acoge. ¿Y la estructura a qué me refiero? Es una historia estática basada en los movimientos internos básicamente de tres personajes que están completamente su geografía está estática y esos diálogos no se pueden arreglar a punta de arreglar diálogos. La estructura misma tenía que ser lo suficientemente sólida para que permita que no se ahogue como la ciénaga, que no se ahogue. Si los diálogos de esta película y las acciones no fueran contenidos en una estructura premeditada, eso se te hace aguas. Se te hace aguas y se te abre una novela de mediodía de señor paralítico con familia preocupada, ¿no es cierto? Que era parte del riesgo. Una telenovela de mediodía de señor paralítico con familia preocupada. La parte, cuando te decía que tu película es muy valiente, yo la veo valiente por la decisión del protagonista. Hace un ratico lo mencionaste y yo también lo pensé, Daniel Day-Lewis en mi pie izquierdo. Dije, aquí hay una gran... Y eso se vale, o sea, que hay una gran referencia. Sí, sí, Y sí. eso se vale en la vida. Porque, creemos que la originalidad es inventárnoslo todo. No, originalidad es reagrupar de una forma nueva algo que ya estaba ahí, Claro, la tierra. y reconocer lo bueno también en otros. Exacto. Esa era una decisión muy audaz, que seguramente fue audaz hasta el último momento de edición, y es este hombre sí me va a hacer, como dices tú, sentir que es verdad que allá hay una persona minusválida, o me va a hacer sentir que hay un actor haciendo mal un trabajo irrespetuoso, que sería lo que habría salido todo Muy si estuviera grave, mal. Grecia. Haciendo muecas allá. Yo me imaginaba, uy, ¿qué tal yo haciendo muecas allá? No, me hubiera embarrado todo. Mira, hay otra, a ver, ya te dije, son audaces con la música, eres audaz con el planteamiento, la base dramática y la estructura, son audaces. Hay una audacia interesantísima en la historia de amor. Quiero decir adicionalmente que el reparto me parece perfecto, el reparto es perfecto, es el casting que es perfecto. Eh, y, y la historia de amor es supremamente valiente también. Era muy difícil contar esa historia de amor y que quedara bien contada. Cuéntame eso, ¿cómo lo armaron? Ay, esto tenía compliqué hasta desde el casting con Viviana Serna. Yo tenía 3 actrices en ese momento en mi cabeza que podían dar
Mira que Jorge, ese personaje Laureano era Jorge. Rosa era Vicky para mí, pero con Giselle tenía un problema porque esta mujer durante la película tiene un cambio, un giro muy fuerte de la niña inocente que ama a su mejor amigo a la mujer que entiende el problema en el que está, ¿me entiendes? Y tenía una actriz, Eileen Moreno, creo que se llama, y ella, sus facciones son para la segunda mitad de la película, ¿sí? Es una mujer que se ve Ya mujer, seria, ya. más brusca, más mujer. Y tenía otra actriz que se me veía muy inocente toda la película. Y entonces cuando llego a decidirme por Viviana Serna, es básicamente porque en una charla y eso hablo de la conversión tan importante y lo veo. Y cuando eso lo veo ahí en ella, en la discusión que estamos teniendo, yo digo, esta es. Además, porque el personaje que yo quería contar era una mujer que había nacido bella, pero que no le preocupaba nada de su belleza, ¿me entiendes? Es más, tanto que en los primeros días del rodaje, creo que fue el primero, el segundo, Viviana Serna estaba rodando, que fue lo de la clínica, y yo estoy allá llegando al set, cuando paso por maquillaje, me le estaban poniendo un brillito en los labios, un brillito. Y yo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Ya me la habían hecho algo de ceja y ¿qué pasó acá? No, que lo estamos haciendo como, no, no, ni la toquen, ¿qué es eso? ¿Qué brillante acá y qué tiene puesto? Quítenla, límpienla, háganle todo lo que tenga que hacerle, pero en el momento que Giselle sea de las que se preocupa por un brillito frente al espejo, se acabó el personaje. Porque no va a ser la que se enamora de su amigo en la situación y en la condición de discapacidad que está. Y entonces pierde verdad. Porque entonces empiezan a dudar el público cuando vean la película. Ay, pero si esa mujer, ay, mire tan bonita y se pone bonita y todo, y ahí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y, y eso era lo que no se podía permitir. En cambio, una mujer que nació bonita es bonita. La pelada es linda, nació allá, por eso hace, se comporta con sus amigos, con su amigo como es. ¿Por qué? Porque nació ahí, pero no es una mujer de por acá que llevaron a conocer a una persona que está en condición de discapacidad y me enamoré de él. No, tenía que verse esa persona inocente hasta de su belleza. También también para producir la misma sensación en Alberto, en donde él siente que tiene una competencia muy fuerte con alguien. Eh, hablo en competencia hacia ese gusto que tiene hacia su mejor amiga, ¿no? Y entonces cuando siente esa competencia, él sabe que cualquier persona que medio camine es más que él. Él lo piensa así, ¿me entiendes? Y por eso le da tan duro toda esta El médico. situación. Ajá. El médico que ya van a ver cuando vean la película. No, la película, valga decirlo muchas veces, es absolutamente recomendable, hay que verla. Es para mí de las películas. Ya tengo una lista que ya me está llenando 5 dedos de la mano de películas colombianas que hay que ver. Puedo decirte cuáles son en mi orden. Cóndores no entierran todos los días. Si no has visto esa película, no existes. La gente de la Universal. Si no has visto esa película, no sabes cómo se puede hacer bien una buena película colombiana. Otra que me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que usted también trabajó ahí. Bluff, De Felipe de Martínez. Felipe Martínez. Me Llevo- gusta mucho. Es muy- Fue la primera película colombiana que yo vi que no era de sicarios, ni de traquetos, ni de gente diciendo groserías. Una película de gente clase media, los que hoy llaman blanquitos, ricos, a los que hay que eliminar según el presidente de la República. Una película hecha con gente que se baña, en donde no se están dando plomo. Era una película además con mucho humor y un thriller medio policíaco, muy bien jalado. Esa película de Felipe Felipe Martínez. Martínez. Y ahora, Sí. la suya, caballero. Diseñado. La aplaudo. ¿Y, de verdad. y la estrategia no le gusta? ¿La estrategia del caracol? Sí. Pero no para todo el ruido que la hacen. Ah, ¿no? ¿Le parece que un poquito sobrevalorada? Me parece que es una película que, claro, como los colombianos somos condescendientes, cualquiera que medio hace las cosas medio decentemente ya para presidente, ¿no? Sí. Entonces, Sí, ha sucedido. la estrategia es una película buena en un momento en que era muy difícil que saliera una buena película. Entonces, Sí, como era yo creo tan que para la difícil que época. saliera una buena película, esta película resultaba muy buena. Y está bien. Pero para mí no es, ni me ha faltado, o sea, compararla, por ejemplo, con Cóndores o con Pues que con la Cóndores. gente de la Universal.
Pues muchísimas gracias. Qué rico que entremos en ese listado tan exclusivo. A mí yo tengo Papá, yo entro 2 veces. ¿En el listado? ¿Cuál, Bluff Bluff, también? bluff, bluff. Ah, no, qué rico porque yo a la película le tengo un amor. Bueno, también la película, el tiempo que ha pasado y el trasegar con la misma película, lo único que hace uno es que se aferre más y la ame más, porque básicamente esto es como mi hija, ¿no? Y cuando han venido los momentos más complicados con la película, porque no lo sabe la audiencia, pero básicamente esta película estuvo detenida 9 años. 9 años porque el codirector, Ahora me cuentas eso, que es que eso lo ¿sí? vamos a dejar para el final. Pero es que Ah, está dejando bueno, para bien. bueno. Ger, Ahorita les echo y ese no le va a cuento. hacer este, como es amigo suyo, no lo No, va, no, no lo va a no solfear se imagina con lo que le película, tengo. con No se pregunta de imagina. podcast común y corriente. Tenemos la pregunta del podcast muy corriente que estamos buscando patrocinador. Entonces, si conoces a alguien, nos sirve un montón. Vea, pues. La pregunta del podcast común y corriente para ti es, ¿volverías a actuar con Shakira? No, En Oasis trabajaron juntos. Sí, 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 Ah, los protagonistas. en Oasis. estabas chiquitico tú y ella. Tenía como 10 años. ¿Y por qué no volvería a trabajar con Shakira? Ay, Shakira, yo la quiero tanto, pero ella no es buena actriz. Ella es muy buena cantante. Es más, yo cuando estaba chiquito se lo decía. Y no sé, no. Yo creo que cada uno tiene un talento, ¿no? Y pues ella se fue por el lado de la música y es espectacular ahí. Pero en esa época, cuando estaba tan chiquita, pues no era muy buena actriz. Básicamente no era actriz. Ella la escogieron porque acababa de pegar Magia, el disco ese que sacó de primeras, y la pusieron a Y protagonizar era la la cola, serie. la mejor cola del país. Eso fue después del Oasis que la escogieron con la mejor cola. Eh, pero sí, pero creo, y es mi pensamiento, y lo voy a seguir cumpliendo el resto de mis días, espero, y es que entre más te rodees de los mejores, más sube todo el nivel. Y hay que rodearse de los mejores. Es más, estaba hablando en estos días para la próxima película que voy a hacer con una gente que quiere montarse ahí, pero son muy cristianos, muy cristianos. Y entonces quiere que sea el cristiano que hace acá la música. Y mi respuesta fue, no, esto toca hacerlo con los mejores. Los mejores, así sean ateos. No importa, porque si reúne uno de los mejores, y más lo aprendí con la Ciénaga, en el momento que te rodeas de los mejores, solamente te impulsan, es como un viento en la espalda que te empuja para adelante. Cuando no, los que no tienen ese talento tan fuerte, lo único que se vuelven son anclas al piso y te retrasan. Sí, va a ser chévere ahorita que Germán trabaje, que me definas qué es los mejores, porque yo quiero saber que cuando hablamos de un mejor, ¿qué es un mejor? Germancito, ¿Trabajo? venda el podcast. Bien. Aprovechamos este momento primero, decirle a Manolo gracias por venir, amigo. Que para nosotros es muy importante que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Para ustedes es solamente un clic y para nosotros es muy, muy importante. Si nos quieren ayudar un poquito más, busquen el botón unirme y con el botón unirme se vuelven miembros del podcast y cuando son miembros tienen ñapas como ver las grabaciones en vivo de los podcasts y también pueden ver los videos de Mauricio dando una vuelta en su cerebro que está hablando de cómo hablar con los hijos. Si llegaste hasta este momento del podcast, nos gustaría mucho saber qué película colombiana te gusta. Y espero no ser el podcast en la voz de los que son. Uy, Ger, usted ya haga su podcast, mano. Independícese. No, este es mi podcast. Independícese. Este es mi podcast, ¿cómo así? ¿Que me voy? Paremos No, mesas. ya habla muy bonito y todo. Ya casi lloro, casi que me suscribo otra vez. Sí. Se suscribe y se vuelve a escribir. No, yo sé que a ver, esta entrada no busca recrudecer conflictos ni traer chismes álgidos. No es eso. Esta entrada lo que busca es que me cuentes cómo se construyó toda esta dificultad que luego hubo. Que inclusive yo alcancé a estar en un pedazo, una conversación del lío que había, porque sí es muy de mis colegas creativos, de ahora y de siempre, que cuando uno está haciendo un proyecto con amigos y entonces todo está chévere y entonces estamos aquí con Germán y cuanta vaina, oiga, y uno empieza a armar el proyecto y como somos todos creativos,
no hay la voz, la voz de orden, la moción de orden de decir, un momentico, ok, sí, pero antes de que hagamos cualquier cosa, ya decidamos cómo van a ser los créditos de esta maravillosa idea que nos estamos creando. Y cualquiera diría, ¿y tirarse una conversación creativa con eso? Sí, sí, Súper importante. sí, y sobre todo como nos oye tanta gente del medio, nos oyen los muchachos de SmartFilms, sí, estamos empezando a crear una idea y tú me estás diciendo algo que a mí me gusta mucho, pero que yo de repente por allá tengo en un papel o algo, lo hablo ya. Mira, la idea está buenísima, yo aquí tengo esta historia, si vamos a hacer esto para que sepas que ya tengo esto, todo, porque esa luna de miel está condenada a acabarse cuando llegan los hechos, los números y fundamentalmente los créditos. ¿Estás de acuerdo? Completamente. No, esto básicamente, y para contarlo, porque sí es necesario y me parece interesante también para que los mismos chicos de Smart Films lo aprendan. Esto, con las vivencias uno aprende mucho. Antes, cuando no las ha vivido, simplemente pues, te dejas llevar por la corriente. Em, Básicamente, aquí, cuando comenzamos con lo de, no comenzamos, cuando comienzo yo a percibir que me voy a quedar sin una codirectora que ha hecho muchas cosas interesantes en el país grandes y sin un director de fotografía que tenía escogido y hablado. ¿Por qué? Pues porque llegó uno de los plataformas gigantes y se me los llevó para una película. Entonces, pues desde la plata les iban a pagar y pues quedé sin esas herramientas. Y en ese momento yo tenía que decidir quién iba a hacer ese pedazo de la codirección durante los días del rodaje y quién iba a ser el director de fotografía de la película. Y claro, yo tenía dos personas claves y era uno que me estaba poniendo la cámara de la película y otro que me estaba poniendo 35 millones de la cámara de Robespierre Rodríguez y los 35 millones era Carlos Castillo, que yo conozco en el rodaje de una película en Chile donde estoy haciendo uno de los personajes principales en esa película y yo lo conozco, él estaba en ese momento haciendo la asistencia de cámara para la película donde yo estaba, pero colombiano y colombiano, entonces empezamos a dialogar y me cuenta que tiene una cámara para hacer cine, una Red One en ese momento. Y yo venía ya con esta idea de venir a hacer la película y le dije, tenemos que hablar. Cuando llegamos a Colombia lo hablamos y le dije, mira, lo que pasa es que voy a hacer esta película, pero durante el rodaje necesito esto y esto y esto. Y va a estar tal persona en esa etapa durante el rodaje. Y él dijo, bueno, pero yo quiero estar, yo pongo plata. Y me propuso los 35 millones de pesos. Y yo, bueno, y iba con los 35. Cuando me estoy quedando sin la persona, miro yo a mi alrededor de los que están apoyando y que se montó desde antes y le digo, hay la posibilidad de que hagas la codirección durante los días del rodaje porque ya no va a estar la persona que tenía elegida. Eh, y básicamente él me dice que él quiere porque él toda su vida estudió para ser director. Es más, antes de La Ciénaga creo que no había dirigido ninguna ficción porque yo, precisamente para los documentos que estaba armando, para las aplicaciones de estos estímulos que da el Estado, le pedí, dame algo de ficción que hayas hecho y no tenía, no lo había hecho, él hacía mucho comercial. Y, y cuando lo hablamos, lo dejamos firmado por contrato, que eso es clave, y lo decías ahorita, pilas porque en medio de esa calentura de hablar de todo y de agilizar todo, si no se pone uno con las cosas, después se vuelve un lío. Y se volvió hasta con el mismo contrato. En el contrato dice exactamente que él va a ser codirector durante los días del rodaje porque Manolo Cruz va a estar actuando. Eso dice el contrato, eso es público, están los documentos, porque este caso se volvió, ¿cómo se llama? Uno de los casos más emblemáticos del país en derechos de autor. Y entonces, acá no hubiera habido ningún problema si la película no hubiera sido interesante. El día que yo termino de montar toda la película, mezcla final, yo proyecto la película y me llevo a la gente que me apoyó y por supuesto los que iban como coproductores que estaban poniendo cosas y por supuesto estaba Carlos ahí. Cuando se termina la película, lo que me dijo fue, básicamente, es la peor película que he visto en mi vida. No me gusta ni el color, ni la música, no me gustan las actuaciones, no comunican. Y yo me había tirado un año haciéndole postproducción a la película. Y antes en preproducción me había tirado como 3 meses. Antes de que llegara él a conocer a todo el crew, yo ya le había metido en preproducción los 3 meses de ahí. Y él los conoce días antes de irnos para el rodaje. Después del rodaje, gracias por tu trabajo, lo que estaba firmado, yo me pongo a hacer toda la postproducción y ese día,
Cuando me dice esto, eso fue durísimo para mí. Pero yo ya había tomado la decisión de que ese era el corte que yo le iba a mostrar al mundo. Y le dije, bueno, pues gracias por tu comentario, pero esta es la película que yo le voy a mostrar al mundo, así de sencillo. 20 días después, 3 premios en Ventana Sur, el mercado cinematográfico más importante de Latinoamérica, y sale la nominación para el Sundance Film Festival, que no solamente fue Sundance, la escoge Sundance y la escoge Berlín. Y Berlín me pone a decidir y decidió que es Sundance. Cuando pasa esto, y por eso digo, si no hubiera sido exitosa no pasa nada. Es más, tengo una entrevista grabada en Argentina con Carlos porque estuvo allá en Ventana Sur cuando ganamos, en donde en la entrevista él decía, no, esto es una película de Manolo Cruz, yo solamente estuve acompañando durante los días del rodaje porque él estaba actuando. Y está buenísima porque esa entrevista me sirvió para las pruebas para ganar el caso, ¿no? Y entonces, cuando pasa todo esto y empieza a pasar esto y lo del Sundance, y cuando viene lo del Sundance, viene una pelotera gigantesca en donde él dice que tiene que salir como único director en la película. Y le digo yo, pero tú estuviste 23 días conmigo. O sea, de los 2 años y pico que llevo haciendo la película, desde preproducción hasta la final, estuviste 23 días conmigo. No, es que yo soy el que dije acción y corte durante el rodaje. Y yo, sí, ese es tu trabajo y eso está firmado en el contrato. Pero, ojo, porque es que la parte creativa de la película no es solamente ir a rodar las escenas, que son 23, 24 horas de material, de eso tienes que hacer una película. No solamente en el corte de video, eso tienes que armar todo lo que es el sonido, dirigir al compositor musical, o sea, hacer todas las direcciones para que esa vaina quede 1 hora y media y que se pueda ver y que transmita algo. Y eso lo hace un director, y por eso apareces como codirector. Y comenzó ahí, comenzó ahí, comenzó ahí en Sundance. Yo me voy para Utah ya al festival, pues, cuando me llaman del festival de cine y me dicen, Manolo, vamos a tener que cancelar la película para el Sundance. Son 12.000 películas que entran al festival cada año de todos los idiomas y escogen 12 para que compitan. Cuando yo ya estoy en Utah me dicen eso y yo, ¿pero por qué? No, es que llegó una carta amenazando al Sundance de que los van a demandar. Y eso nunca nos ha pasado a nosotros en el festival de 50 años. Y yo, ¿qué pasó? No, que el señor dice que él es el único director, que ta, 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 ta. Tuve que llegar a tomar la decisión de que la película apareciera en Sundance como si él fuera el único director, pero que me llamaran a mí como director, me dieran trato como director, fue la exigencia que hice. Porque si no, nadie va a poder hablar de la película. Él no sabe ni por qué la película se ve azul, naranja dentro de la casa, ni por qué la música es de lo que hablabas, tan grandilocuente y tan fantasiosa, ni cómo llegó a eso, ni cómo, por qué los personajes, o sea, no puede hablar. Él puede hablar de en el momento que lanzó la acción y el corte y cómo con Robespierre cuadraban esos planos para que quedaran de esa forma como se había hablado, por supuesto, pero en el momento lo estaban haciendo ellos. Y así fue cuando llegamos a Colombia, se hizo supuestamente esa negociación para que pasara lo de Sundance y cuando llego a Colombia estoy viendo el noticiero y sale Carlos en Sundance con el que escarapela mostrando que es director y diciendo y desconociéndome a mí y digo, listo, ya, vamos a parar esto. Que se pare la película, pero esto hay que solucionarlo. ¿Por qué? Porque creo que si algo tenemos los artistas son nuestros derechos sobre lo que hacemos, no hay más. Acá ni plata nos dan muchas veces. Hacemos películas gratis. Yo he hecho 10 de esas, me han pagado como 3 veces. Lo único que tenemos es lo que podemos crear y que sale de nuestra cabeza. Y eso alguien tenía que pelearlo. Alguien tenía que hacerlo. Y sí, pasaron 9 años, 3 etapas, ¿no? Porque ganamos en primera instancia, no pasó nada, siguió adelante, apeló para segunda instancia, ganamos en segunda instancia, apeló, sale del país a las altas cortes del área andina, fallan ellos, viene acá, lo establecen, ganamos por segunda instancia ahí, y no, apela y mete casación. Entonces es el primer caso que llega a casación de derechos de autor intentando a alguien, la palabra sería robarse en la forma más coloquial, pero es desconocer el derecho de autor del autor de la película. Ganamos eso y cuando ganamos, yo ya estoy viviendo afuera, ¿no? Entonces llevo 6 años ya exiliado del país porque con todo este daño que intentó hacerle a la película, pues me daña mucho a mí. Yo actúo desde los 6 años y hace 6 años no me dan un personaje en Colombia. Y los premios de actuación más importantes que tiene el país los tenemos Vicky Hernández y yo con La Ciénaga. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando estoy afuera y gano y me llegan a mis manos los documentos donde gané después de 9 años, digo, hay que estrenar la película en Colombia y me vengo a estrenar la película ahorita. En mayo de este año, el 29 de mayo estrenamos y hicimos récord con 10 semanas de salas de cine comercial. Récord en el país. Sí, teníamos 3 salas comerciales. 3 salas comerciales. Entre todas las cinematecas y todo, como 12 más o menos era el promedio. Pero 10 semanas en esas salas de cine comerciales que estoy hablando, de las más importantes de Bogotá, de este tipo de cine, llenas todos los días por la Ciénaga. Entonces ahí vuelvo y digo, perdón, si la película no estuviera como está, no hubiera pasado nada. Es más, no había pasado nada ni el primer día que la vio. Pero cuando vienen los logros, cuando vienen los éxitos, cuando vienen los laureles, cuando viene todo esto, es donde hay que recordar eso que decías ahorita. Allá en el momento de calentura hay que hacer firmar contratos. Porque firmando contratos pasaron 9 años. Firmando contratos pasaron 9 años. Imagínense si no. Y conozco películas que llevan 12, 13 años bloqueadas. Y son precisamente películas que ha defendido el mismo abogado que intentó defender a Carlos Castillo. Sí, es una recomendación estupenda decirle, de verdad. Es muy doloroso porque significa que en momentos de efervescencia y calor creativa y de gran amistad se pueda parar y decir, ok, pero en créditos, ¿cómo vamos? Es una pregunta muy horrible, pero hay que hacerla. Y eso, entonces, cuida la amistad. Totalmente. Y yo te cuento, yo lo hago con mis amigos, lo que sea. Si estamos hablando, y estamos hablando de un proyecto del que estamos hablando, y veo, por ejemplo, que yo tengo uno ya listo, digo, ojo, yo tengo uno con ese tema que se llama así, y lo muestro. Porque esa es otra, ¿no? Te hablan y el día de mañana lo que hablaste con tus amigos no se hace, por lo que sea, pero tú tenías otro guardado, que lo tenías de antes, lo muestras y entonces va a quedar, de aquella reunión el tipo se nos robó la idea y Y ahora hoy la con mi escribió. idea la escribió. Y tal. Hay que ser de verdad obsesivamente observador en eso para evitarse eso tan doloroso que tú, pues que ustedes todos, los actores, tú mismo, el otro personaje, Sí, o sea, usted tuvo el trabajo de tuvo que haber todos. sido muy doloroso, ¿o no? No, y está bueno que lo digas y que lo contemos, porque de verdad que la gente joven que quiere lanzarse a hacer, muchas veces no ve esto. Pues si uno que tanto ha hecho esta vaina y se la han hecho varias veces en televisión y le pasan, ¿cómo será alguien que pasa eso, no? Que arma combo de amistad y no piensa en estas cosas a futuro que pueden llegar a pasar. Hay que hacerlo, sin duda hay que hacerlo. Digo, suena muy frío, muy doloroso porque generalmente eso lleva a momentos de gran solidaridad y lo vamos a hacer y vamos compañero por el Oscar, pero para y piensa cuando llegues por el Oscar, cómo firmó cada cual, tú qué haces y tú qué haces, ¿no es cierto? Así es, así es. Dos preguntas que te voy a pedir que me contestes para por lo pronto decirnos hasta luego. Una, ¿ya viste El Poeta? Sí. ¿Cómo te pareció? Tengo el problema de lo que Yo no lo he hablábamos al visto, entonces, principio. ¿usted ya lo vio? No, no lo he visto. Entonces, somos vírgenes. He oído el ruido que han hecho con la película. Sí, eso sí, un ruido hermoso. Básicamente yo tengo el problema con las actuaciones, es lo que hablábamos al principio. Em, no son actores, bueno, hay dos que sí lo son, pero hacen una cosita chiquita, pero la carga dramática está entregada a unas personas mm, que no transmiten. Y yo tengo ese problema y me pasa con películas hasta donde están actuando actores de verdad, que por alguna otra razón, hasta en el montaje se dañó la actuación, pero no comunica la verdad. Y eso es gravísimo. Y me pasa con un poeta fuertemente. Entonces, la película, digamos que el tema que narra, cómo está el montaje me gusta, le da agilidad con todo y estas pausas que a veces siento que no comunican mucho, pero no me parece que sea para el boom que le están dando. Y tengo que decirlo, porque no es que en este momento, o bueno, hace unos días estábamos compitiendo por la película que iba a representar al país en los Oscar y en los Goya. Y, y sé que La Ciénaga, por los cartones que trae, es muy interesante, porque es una película que gana el premio más importante, el festival más importante de Estados Unidos, que es el Sundance, y pues podría representar muy bien a La Ciénaga, bueno, a los Oscar, en los Oscar.
No solamente por eso, sino porque cuando ganas Sundance tienes preselección a Oscar. Ok. O sea que de las 160 que entran de todo el mundo pasábamos al filtro de 20. Pero no se consideró eso tampoco. Sé que una de las cosas más potentes que miran los Oscars es las actuaciones. Lo sé porque los sigo de toda mi vida. Y sé que teníamos fuerza ahí también. Entonces, por eso, por ser la segunda película más premiada del país, por toda la historia que tiene la película, hubiera sido interesante que la contemplaran. ¿Y a Pero qué le atribuyes tú que no la contemplaron? le atribuye al movimiento que se hace con la poeta. Pues claro, es que en el poeta están montados tres grandes, de los peces gordos del país, podría decir yo, en cine, que es el canal que apoya las películas, ¿lo puedo decir? Claro. Bueno, Caracol, que apoya las películas de cine, porque RCN no está apoyando casi nada, está montado el exhibidor más grande del país, que es Cine Colombia, que no pone salas para las películas colombianas, pero para esta sí, porque ellos son el distribuidor de la película. Entonces, y está Dago también. Entonces son tres cabezas de los que hacemos cine acá, tienen fuerza, ¿me entiendes? Tienen... Es la industria. Esos tres Eh, simplificarían la eh, industria del país. eso de llegar a los premios Macondo tiene que ver con una sociedad, ¿no es cierto? Hay una junta que decide quién entra a los premios Macondo y quién no. ¿Tu película está en los Macondo? Sí, 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 tenemos 5 nominaciones. Esa es la que está ahora, ¿no es Entre cierto? ellas está nominado Germán con Sonido. Ok. Pero ya la posibilidad de ir al Oscar se canceló. ¿Ya no existe? Sí, sí, ya no existe porque básicamente, ¿a qué le atribuyo eso? A que se unen las grandes de la industria y simplemente pues tienen mucha presión. Nosotros somos una película que se hizo, en el set éramos 23, que haya reunido toda la película 100 personas durante todo su proceso. Hablo de los que estaban en la Sinfónica, todos. Pero es un combo muy chico. Y muy chico de los que estamos metidos en la academia y que podemos votar. O sea que si podíamos votar, pues, votábamos 5, 6, 10. Pero claro, cuando ya vienes con la fuerza de lo que es estos grandes peces y jugadores de la industria, pues es muy difícil. Yo le decía a mi esposa, amor, esto tiene que pasar algo sobrenatural para que ganemos. Si no, en la vida real es muy político también, ¿no? ¿Y qué tanto en realidad a ti ya en lo personal, en tu fuero de ser humano, te preocupan esos premios? A mí no me preocupa el premio, a mí me preocupa es que no mandemos la mejor película del país. Porque tengo como 24 estatuillas en la casa, guardadas en una maleta porque no tengo dónde ponerlas. Y el premio es ese, es otra estatuilla más. Trae cosas muy interesantes de cómo potencializa comercialmente la película. Eso es, y hay que destacar, es lo único bueno que trae. También lo traía el Sundance. Por supuesto, en ese momento hubiera sido otro momentum para la película, pero fue hasta ahorita que se pudo estrenar la película en el país y hasta ahorita podía ir Oscar y Goya. Pero la estatuilla es una especie de reconocimiento, pero que lo único que te trae es el potencial comercial que dispara la película. O sea, te la dispara es que si hay una nominación, porque acá viene el segundo escalón, y es que esa es la película que selecciona a Colombia para ir a representar a los colombianos en los Sí, no, Oscar. no está nominada a nada. Es, A es, nada. es la que Colombia propone Sí. para que la analicen en los Oscars. Pero de ahí tiene que llegar allá y pasar de las 160 a las 5 que van a postular. O sea, lo mismo que la selección Colombia, clasificaron al Mundial, pero no han hecho nada. Es verdad. Es la Pero verdad. claro, si llega a haber una nominación por la película, que fue lo que le pasó al Abrazo de la Serpiente. Ellos tuvieron una nominación a Mejor Película. Y ahí habían hecho, creo que 13.000 espectadores cuando estrenaron. Y cuando va al Oscar, mete 500.000 personas en salas de cine. Entonces, y solamente en Colombia. Falta todo donde se distribuyó. Entonces, potencialmente es muy bueno, comercialmente digo, pero el premio, el premio va a estar ahí y uno va a seguir haciendo esto. Y si realmente tienes talento, deberías llegar algún día a tener la posibilidad otra vez. Creo yo, ¿no? Creo que las personas tiran para allá. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Y qué estás preparando ahora? Primero que con esto tienes un impulso berraquísimo para hacer tu siguiente película, ¿no? Sí, hasta ahorita lo puedo tener, imagínate. Por lo que les decía, desde estos 6 años de estar fuera del país, avanzando con todas las cosas que tenía que hacer, pero también sobreviviendo.
esperando que pudiera mostrar la película, pues también me tenía pausado como mi carrera. Pero escribí una película que se llama Traficante de Biblias, que es el siguiente Que lo tienes ahí. largometraje que voy a hacer. Sí, estoy haciendo Bible Traffic. campaña publicitaria desde Ok, ya. ya. Sí, Traficante de Biblias. Ah, nos metió la cuña todo el tiempo y por Sí. debajo. Claro. Yo sí dije, en algún momento va a tener que salir eso, porque eso no puede ser gratuito. Pero sí, ese es el siguiente. Tengo escrita otra que se llama Valientes, pero no estoy listo como ser humano para contarla, porque habla muy de cerca de algo que me sucedió con mi hija. Entonces todavía no estoy calientico para esa. Pero me voy a lanzar con Traficante de Biblias, que esperamos que se pueda rodar, yo creo que más bien a comienzo de año, comenzar preproducción y hacer rodaje por comienzo de año y tenerla lista para el otro año, a ver qué sucede. Manolo, este hombre me da ejemplo, me hace sentir avergonzado. Este señor sí tiene paciencia A y hacer su garra película, Mauro. a hacer mi película. Pero me alegra mucho. A mí me alegra cuando veo películas como la tuya, Manolo, entro en paz conmigo, porque a veces yo me preocupo de que yo me esté volviendo una especie de Shrek, y es que sea medio ogro. Pues sí. Porque pero cada vez me doy cuenta de que me comporto justamente cuando soy ogro, porque si fuera por ogro, tu película no me habría gustado. ¿Me explico? Lo que pasa es que me gusta lo que es bueno. Y tu película es buena, como de pronto hay muchas otras que no he visto, que seguramente serán buenas, pero sin duda rompen el esquema de lo esperable del cine colombiano. Eso me parece importantísimo que lo conozcan las personas que te miran, porque sin duda le haría mucho bien a la cultura colombiana, en todo sentido, salirnos del tema pobre, de que somos unos pobres, miserables, violentos, llenos de crimen. Sería bueno que nos viéramos como otra cosa distinta, y en el caso de tu película, ciertamente son dos grandes historias de amor, más otras que rodean, sí. contadas en una situación en la que solamente un ojo de un artista puede decir, miren, ahí hay historias de amor. Entonces, eso me basta para darte de mi lado un aplauso grande, agradecerte la reconciliación que me has regalado hoy con el cine colombiano. A Germán eso le da paz porque a él le preocupa que yo pelee con todo el mundo. Entonces, hoy nos vamos todos contentos de Nos vamos podcast, felices, ¿no? nos vamos Ser o felices. no ser. Hagamos Así es. película. Manolo, muchas gracias. De verdad te felicito. A ti, muchísimas gracias, Mauricio. Vámonos, Ger. Gracias por Vamos. la invitación. La película tiene un nombre para mi gusto un poco largo, La ciénaga entre el mar y la tierra, pero es muy buena película. Lo sostengo todo lo que dije en el podcast. También me parece admirable e inspirador haber conocido a este hombre que lo había visto como actor, pero es una tarea titánica. La ley falló a su favor. La historia que cuenta es bastante creíble y la película es suya. Finalmente, pues con la del Castillo. Pero independiente de todos esos líos y chismes que hay, que a mí realmente poco me importan, en este caso es valorar una película colombiana que se va por un camino muy, muy, muy audaz, muy valiente, muy particular, y a este hombre por aguantar tanto ese sueño que además de que lo logra, se lo quitan y lo vuelve a lograr, realmente todo muy inspirador. Muchas gracias, felicitaciones a Ger porque está nominado para diseño de sonido de esa película, se lo merece, que alguien hable de Ger, y yo los invito a que se hagan miembros, vean la sección en La Vuelta en mi Cerebro, dennos like, regálenselo a sus amigos y nos vemos ceros de no ser, y ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Soporte técnico, Manuel Velasco. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Postproducción de video, Oscar David Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.